Señor sea quien nos llene de su Espíritu Santo para poder entender todas las cosas que van a ser expuestas. Oremos. Amado Señor, le damos muchas gracias por darnos los medios, la posibilidad de conectarnos para poder estudiar su palabra y estar en un mismo sentir en esto, Señor. Ayúdenos para que a pesar de la distancia, a pesar de todas las distracciones que puedan haber, a pesar de quizá el sueño que viene a esta hora típicamente, usted puede ayudarnos para que nuestra mente esté enfocada, Señor, como hoy día también escuchábamos en la predicación, que estemos plenamente enfocados en aprender su palabra y conocerlo a usted a través de ella, Señor. Que este libro de Ezequiel que nos corresponde hoy día, a pesar de su complejidad, podamos entenderlo y podamos aprovecharlo, pueda ser de gran beneficio para nuestra alma, para nuestra iglesia. Ayúdenos, Señor, para que atesoremos todas las cosas que están en el contenido de la clase de hoy y que podamos también aplicarlas para nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos amados, como ya adelanté, corresponde hoy día el libro de Ezequiel, así que vamos a proyectar para, para poder entonces tener aquí el estudio. Hace tiempo que no hago esto, hermano, así que tengan un poco de paciencia. Vamos entonces. Bien, nos corresponde el libro del profeta Ezequiel, un libro apasionante, hermoso, pero también muy complejo. Así que vamos a tratar de desentrañar los misterios de este libro. Como objetivo están los transversales a toda la serie, que son conocer las características de este libro, abordar sus claves y retos de interpretación y también entender el rol que tiene este libro en la historia de la redención. Entonces, en cuanto al nombre del libro, se basa en el nombre del profeta que lo escribió. En hebreo es Yehezkel, que significa Dios fortalece. Leamos por favor, tenga ahí su libro de Ezequiel abierto para ir recorriéndolo. En Ezequiel 3:8 tenemos un versículo que nos habla también es coherente con el nombre que lleva este libro, que es Dios fortalece, Yehezkel, que ya en español es Ezequiel. Dice Ezequiel 3:8, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. ¿Por qué dice esto? Porque el profeta tenía un ministerio bastante difícil. ¿Qué pasaría si a usted le dicen que tiene que hablarle a una nación, pero que nadie lo va a escuchar? Lo más probable es que nadie lo escuche, que nadie atienda lo que usted está diciendo, que lo tengan por loco, que usted va a decir un mensaje urgente, pero que no va a ser recibido ese mensaje. Debe haber sido humanamente muy desalentador y por eso necesitaba ser fortalecido por Dios este profeta y es coherente con el nombre que él lleva, que es Dios fortalece. Y está entre los libros proféticos, por razón de que el autor es un profeta y ejerció su oficio de profeta. Ahora, en cuanto a este profeta, solo es mencionado en este libro, el autor de este libro de Ezequiel, que lleva el mismo nombre el autor, solo es mencionado aquí, y él fue deportado en la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén en el 597 antes de Cristo. Tenía aproximadamente 26 años cuando él fue llevado cautivo, y fue llevado cautivo junto con el rey Joaquín, la familia real y también los nobles de Judá. Ahora, parte de lo que a él le tocó vivir es que su esposa fue llevada, falleció, como parte de una señal que el Señor quería dar al pueblo. Y su esposa murió antes, un poquito antes de la destrucción de la ciudad, que fue en el 586. Ese fue el año en que Jerusalén fue destruida. Su esposa murió un poco antes que esto. Era un sacerdote, además, como vemos en la misma introducción de este libro. eh, Pertenecía al linaje sacerdotal y por eso se explica también su relación con el templo, su conocimiento de cómo funcionaba el templo, su lenguaje, su forma de expresarse. Recordemos que el Señor, cuando inspira a un autor humano, ocupa su lenguaje, su trasfondo cultural, su conocimiento.
su vocabulario. Ahora, cuando él debía comenzar su ministerio, que era aproximadamente a los 30 años, se encontraba en el exilio, junto a un río o arroyo que se llamaba Quebar. Y eso también, recuerden ahí, cuando vemos esto de los 30 años, que a esa edad comenzaban el ministerio de los sacerdotes, que fue precisamente la edad en que Cristo comenzó su ministerio público, cuando estuvo aquí en su primera venida. Y a esta edad Dios lo llamó a Ezequiel a ser profeta. Y es contemporáneo con Daniel. De hecho, menciona en 3 ocasiones en este libro al profeta Daniel, hablando de él como un justo y como alguien que recibía revelación de Dios. Así que también ahí establece un vínculo con Daniel, quien tenía otra función, porque mientras Ezequiel estuvo profetizando entre el pueblo, entre los cautivos, Daniel estaba en las altas esferas con las autoridades babilónicas y luego los medos y los persas. Y bueno, se desconoce las circunstancias de la muerte de este profeta Ezequiel. No sabemos cómo murió. En cuanto a la fecha, él nos habla de un año 30. Así comienza su libro. Si usted va al capítulo 1, versículo 1, va a encontrarse con que dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. Y ese año 30, los comentaristas coinciden en que se refiere a la edad que tenía Ezequiel en ese momento. Y que al leer el resto del libro, los datos que él va dando, ya llevaba en ese momento 5 años de deportación, 5 años exiliado. Y profetizó hasta el año 27 de la deportación. Entonces, haciendo la suma y la resta, su ministerio profético se extendió aproximadamente 22 años, hasta que él tenía aproximadamente 50 años. No significa que murió allí, pero al menos hasta ese momento fue registrada la profecía. Y eso abarca desde el 592 al 570 después, perdón, dice después de Cristo, y es antes de Cristo. Desde el 592 hasta el 570 antes de Cristo. Ahí está el momento, la extensión del ministerio profético de Ezequiel, considerando que Jerusalén cayó entre el 586 y el 587 antes de Cristo. En cuanto al trasfondo histórico y geográfico, nosotros ya hemos estado viendo estos aspectos históricos que ocurrieron en ese entonces. ¿Por qué, hermanos, nos detenemos en este apartado del trasfondo histórico y geográfico? Porque resulta fundamental para comprender el contenido de los libros que estamos tratando. Estábamos justamente hablando con algunos hermanos antes de comenzar esta clase, que a veces no se entiende lo que dicen los libros proféticos. Hay profecías contra Edom, contra Moab, contra Tiro, Sidón. Hay profecías contra reyes que estaban en ese momento. Y si uno no maneja al menos lo básico de qué se trata ese contexto histórico, no va a entender el mensaje que se está queriendo entregar. Por eso también es necesario que echemos un vistazo a esto. Y acá estamos hablando de fines del siglo VII antes de Cristo, y en ese momento habían potencias mundiales. Estaba Judá allí, en el concierto de las distintas naciones, pero habían dos grandes potencias que se estaban disputando el poder, que eran los babilonios y los egipcios. Ya tal como hoy día a lo mejor tendríamos a Estados Unidos, a Rusia o a China. En ese momento los babilonios y los egipcios estaban allí dominando, y Judá además se encontraba en una especie de puente. Si usted ve el mapa, donde estaba ubicada la tierra de Canaán, donde estaba Judá, es una especie de puente que queda justo al medio entre Egipto y Babilonia. Entonces era como que obviamente el conflicto entre estas dos grandes potencias lo iba a afectar a ellos. Y quien dominaba ese puente, dominaba el comercio, dominaba también militarmente, políticamente. Era una tierra muy apetecida donde se encontraba Judá. Y pasa que Babilonia derrotó a los egipcios en Carquemis, una batalla muy importante, y ahí el rey, el faraón, logró instalar, a pesar de haber sido derrotado, a un rey que se llamaba Joacim. De hecho, le cambió el nombre y llegó a llamarse Joacim, quien fue después vasallo de Nabucodonosor. O sea, él se cambió de bando. Fue instalado por el faraón, pero después se cambió de bando a los babilonios, y después de nuevo se cambió de bando de vuelta al faraón. Entonces, si ahí vemos la conducta errática
ahí nos da cuenta que no era un rey que se estaba conduciendo por la palabra de Dios ni por lo que el Señor quisiera que él hiciera, sino que se conducía más bien por quién llevaba, quién tenía el poder, quién estaba dominando en ese momento y con quién podía aliarse humanamente. Y escogió muy mal, por supuesto, y el Señor no lo iba a dejar que se salieran con la suya en estas alianzas humanas. Y Nabucodonosor se dirige, por tanto, contra Joacim porque Joacim lo traicionó, pero antes de que llegara Nabucodonosor, que era el emperador babilónico, Joacim murió. Pero ¿quién viene después de él? Su hijo Joaquín, que sufrió toda la ira de Nabucodonosor. Él fue invadido, ahí Judá, Jerusalén era la capital, fue invadida por Nabucodonosor, y Joaquín fue capturado y fue llevado cautivo junto a su familia y los nobles de Judá. Y en esa oleada de cautivos fue cuando ellos tomaron a Ezequiel. Por eso aclarábamos al principio que él fue llevado cautivo junto con Joaquín y su familia. Y Ezequiel se estableció en un lugar cerca de Tel Aviv, que como inicia el libro, está ahí en el canal de Quebar. Y este libro fue escrito desde el cautiverio. Ya ahí tenemos que pensar, mientras Jeremías estaba con los habitantes de Jerusalén, Ezequiel estaba con los cautivos y Daniel estaba en las altas esferas con los emperadores y sus funcionarios reales. Entonces, si se fijan en todas las esferas, el Señor tenía profetas. Nabucodonosor después de esto instaló en el trono a Sedequías, que era tío de Joaquín, el que había sido llevado cautivo. Yo sé que son hartos nombres, hermanos, pero hemos estado viendo estos nombres las últimas clases y además en el plan de lectura también hemos estado año a año, los que lo han seguido han podido ir leyendo los libros de Reyes y Crónicas y justo ahora precisamente estamos hablando de estas cosas. Entonces, Sedequías, a pesar de que fue instalado en el trono por Nabucodonosor, no fue considerado legítimo por muchos, entre ellos Ezequiel evidencia que no lo consideraba un rey legítimo porque él ya no cuenta los años según el reinado de Sedequías, porque todos los profetas, si ustedes se fijan, dicen en el año, estoy dando un ejemplo, en el año segundo del rey Usías. Ellos medían los años según los reyes. Y lo que hizo Ezequiel fue que midió los años según Joaquín, no según Sedequías. Entonces, para muchos no era Sedequías el monarca legítimo, a pesar de que había sido instalado allí por Nabucodonosor. Y fue el último rey que ocupó el trono en Judá. Nadie más lo ocupó después de él hasta que vino el Señor Jesucristo a asumir el trono como hijo de David. Ahora, este Sedequías hizo lo malo ante los ojos del Señor y se rebeló contra Babilonia, y eso terminó causando la destrucción de Judá y Jerusalén. Ahí ya llegó de nuevo Nabucodonosor y hizo una invasión de la ciudad, derribó los muros, derribó el templo, lo quemó, derribó los palacios, derribó todos los edificios oficiales y se llevó además las cosas del templo, saqueó el templo. Y ahí quedó el templo entonces derribado, la ciudad y los muros derribados. Y por tanto, la audiencia a la que predicó Ezequiel, porque Ezequiel le predicó a los cautivos, ellos se sentían desamparados, abandonados por Dios. Imagínense ustedes ser llevados a otra tierra, tienen que ponerse en el lugar de ellos, porque nosotros no estamos en la misma posición exactamente, pero siendo la nación santa, ellos fueron llevados a otra tierra y ahora en lugar de ver su templo, donde adoraban a Jehová, ellos estaban rodeados de dioses babilonios, estaban rodeados de esas deidades que supuestamente lo habían derrotado, porque la creencia en ese tiempo era que cuando un pueblo derrotaba a otro, eran los dioses de ese pueblo vencedor los que habían derrotado también a los dioses del pueblo vencido. Entonces los babilonios también hacían ver como que sus dioses habían derrotado a Jehová. Ese era el mensaje. Y ellos se veían rodeados de este contexto de los dioses babilonios. Entonces necesitaban ser llamados al arrepentimiento, pero también esperanzados en lo que el Señor podía hacer por ellos. Y el tema de este libro de Ezequiel es el juicio por la violación del pacto a Judá y la restauración por misericordia de Dios. Y todo esto, tanto el juicio como la restauración, para la gloria de Dios. Repito, el tema es el juicio
a Judá por haber violado el pacto, y la misericordia también de Dios, que lo lleva a Dios a restaurar a Judá, y tanto el juicio como la restauración son para la gloria de Dios. Ese es el tema que recorre el libro. En cuanto al propósito, tenemos estos tres que distinguimos siempre. Primero, uno teológico, que es mostrar a un Dios justo que juzga el pecado y a la vez es misericordioso porque tiene compasión del remanente de su pueblo. Nos habla entonces de la justicia y de la misericordia de Dios. Históricamente, el libro está hecho para exhortar a los cautivos a que se quebranten por su pecado y también para llamarlos a tener esperanza en que Dios es soberano, es fiel y es misericordioso. Ese es el objetivo histórico para quienes fue dirigido este libro, a los cautivos, para animarlos de esta manera y exhortarlos. Y por último, en cuanto al propósito pactual de este libro, es exhibir las consecuencias de quebrantar el pacto de Dios y anunciar la obra de Dios en un nuevo pacto, bajo el Hijo de David. Si ustedes se fijan, estos propósitos son transversales también en los profetas. Nos muestran el juicio y la restauración, nos muestran las consecuencias de haber violado el pacto, pero también nos anuncian un nuevo pacto basado en mejores promesas. Claves de interpretación. Hay frases que son fundamentales en el libro. La más eh, enfática de ellas es para que conozcáis que yo soy Jehová. Esa frase la encontramos a lo largo de todo el libro. Lo que el Señor va hablando, todas esas cosas fuertes que van a ir pasando, esos sucesos que son en muchos casos espantosos, es para que conozcan que Él es Dios. Ese era el objetivo, tanto Judá como las naciones. Y también una frase recurrente es hijo de hombre, que así le decía el Señor al profeta, y con eso destacaba su vulnerabilidad, su dependencia de Dios, hijo de hombre. Después tenemos los versículos. El 18-23, vamos a revisar esos versículos 18-23. Dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y el 32 de ese mismo capítulo dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Entonces ahí vemos que el Señor estaba llamándolos al arrepentimiento para tener misericordia de ellos y está diciendo que no se goza en traer muerte, sino que Él quiere el arrepentimiento. Y después, en el capítulo 36, versículos 26 y 27, aquí tenemos un pasaje muy clave. 36, del 26 al 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Estas son promesas que nos anuncian un nuevo pacto donde el Señor ya no se basa en un criterio de nacimiento, de nación, ¿cierto? Porque acá la elección de Israel era la elección de una nación, de los que nacían dentro de esa nación y eran circuncidados, pero acá está hablando de una obra en el corazón que transforma desde dentro y que eso es lo que hace a los miembros de este pueblo, a aquellos que son regenerados por el Espíritu de Dios. Y tenemos entonces las personas que destacan este libro: Ezequiel, el profeta; Joaquín, el rey, en torno al que giran las fechas y donde se establece también los hechos de este libro, o sea, en torno a quién se establecen los hechos de este libro; Jaazanías y Pelatías, que son personajes que aparecen más adelante en el libro y que son los que están causando tropiezo y predicando falsedades en Jerusalén. Y el Señor le dice a Ezequiel que profetice contra ellos, y él de hecho al profetizar contra ellos muere Pelatías ahí mismo, y eso impacta a Ezequiel y le llama a que el profeta pida misericordia al Señor. La esposa de Ezequiel, quien muere también como parte de una señal al pueblo, y Nabucodonosor, quien es el emperador babilónico que causa todo el exilio, que es el que realiza este exilio y esta invasión a Judá. Los lugares es Jerusalén, el canal de Quebar,
que era el lugar donde estaba al inicio del libro, y Tel Aviv, que es la ciudad donde probablemente estaba Ezequiel junto con una colonia de cautivos. Es importante referirnos al género literario porque este es un libro muy simbólico. En algunas etapas de la historia no se ha dejado a las personas leer este libro. Por ejemplo, algunos rabinos, eh, ellos pensaban que era mejor que nadie menor de 30 años leyera este libro, porque era muy confuso para ellos. Entonces, es un libro que ha despertado muchas interrogantes porque tiene un lenguaje muy simbólico, altamente simbólico. Tiene oráculos, visiones, enigmas, y también tiene actos simbólicos que son como acciones que a la vez son señales. Algunos lo han descrito como actos teatrales, eh, que son como parábolas actuadas, donde Ezequiel hacía unas representaciones de lo que Dios quería revelar. Ahora, este hecho de que el libro sea tan simbólico hace que muchos echen un pie atrás y prefieran no leerlo, no esté dentro de sus libros preferidos, lo esquiven un poco, pero si entendemos a qué van esos simbolismos, si entendemos cómo interpretarlos, este libro es de gran bendición. Es hermoso lo que dice el Señor a través de Ezequiel. También tiene un lenguaje apocalíptico, que de hecho eh, es una de las influencias principales que tuvo el apóstol Juan a la hora de escribir Apocalipsis. Uno, si lee el Apocalipsis y lee al mismo tiempo Ezequiel, se va a dar cuenta que muchas de las figuras que toma el apóstol están sacadas de este libro, del lenguaje profético y apocalíptico de este libro. Y también contiene oráculos contra naciones extranjeras, que ahí también vamos a referirnos algo más a esto. Ahora, no puedo pasar por el libro de Ezequiel sin referirme a sus actos simbólicos o señales que les mencionaba, porque son características de este libro y podríamos decir que no se encuentran en otro libro de la Biblia en el nivel que se encuentran aquí. Porque, por ejemplo, en el capítulo 4, el Señor le ordenó a Ezequiel a que hiciera una especie de boceto o un diseño de Jerusalén en un ladrillo y que pusiera su rostro enojado contra ese ladrillo. Y eso significaba el asedio a Jerusalén. También le ordenó acostarse en el suelo, de un costado y después del otro, y eso hablaba de la duración e incomodidad del exilio. También le llamó a comer una dieta muy extraña que tenía que cocinar su comida sobre excremento. Primero el Señor le había dicho excremento humano, Ezequiel le pidió por favor que le cambiara ese elemento porque él era un sacerdote que nunca se había corrompido de esa forma, contaminándose con excremento humano. El Señor le permitió usar otro excremento de animal, pero tuvo que tener esa dieta tan extraña, tan terrible, para simbolizar lo que sería la escasez de comida en el asedio, en la contaminación también de la nación en el exilio. También tuvo que rasurarse y deshacerse de su cabello, y tenía que eh, dividir su cabello en tres partes, una parte arrojarla dentro de la ciudad, otra afuera de los muros de la ciudad y otra dispersarla al viento. Y eso significaba que unos iban a caer de hambre dentro de la ciudad, a espada afuera de la ciudad, y otros iban a ser dispersados en el exilio. También el Señor le ordenó hacer su equipaje y dejar su hogar y hacer como que él salía por la muralla. Y eso también hablaba de el intento de huida y el exilio de de Sedequías, el último de los reyes. También él debía comer con ansiedad, dice el Señor que debía temblar mientras comía. Y eso iba a hablar a los que iban a ver esa representación sobre el terror de la conquista y el exilio. También él debía clamar, es decir, gritar y herir sus muslos, y eso hablaba de la alarma y el dolor por el juicio. También debía diseñar un camino, y eso hablaba de cómo Nabucodonosor estaba cerca y preparándose para conquistarlos. También está el tema de la muerte de su esposa. Ya mencioné que su esposa murió como parte de una señal que el Señor quería dar a este pueblo. Y es terrible ese momento porque el Señor le dice, te voy a quitar la alegría de tus ojos y el deleite de tus ojos. Y dice que la esposa muere en ese mismo día, pero que él no podía hacer luto por su esposa. No podía llorar por ella. Y eso, ¿qué iba a demostrar? La forma en que Judá viviría el dolor del exilio, que ni siquiera iban a alcanzar a llorar, ni siquiera iban a alcanzar a lamentarse, porque tendrían que ir ya caminando hacia el lugar de su cautiverio. Y también debía escribir en dos palos, y eso tenía que ver con
la reunión futura que el Señor estaba prometiendo de Israel y de Judá, que eran dos reinos que se habían separado. Si ustedes recuerdan, luego de la muerte de Salomón, cuando le sucedió a su hijo Roboam, en ese reinado de Roboam se separaron los reinos de Israel y de Judá y nunca más se volvieron a juntar, y el Señor promete que sí se volverán a juntar, y eso debía escribirlo Ezequiel en dos palos. Entonces, todos estos actos simbólicos nos hablan de esa forma que el Señor ocupó a través de Ezequiel, muy única, de a través de esas señales, representaciones, decir algún mensaje. Ahora tenemos este resumen gráfico que hemos venido haciendo, y el libro podríamos resumirlo o dividirlo en dos enfoques, uno que es de juicio y otro que es de restauración. Entonces, primero tenemos el enfoque del juicio, que en los primeros capítulos, del 1 al 3, el Señor llama a Ezequiel a profetizar, le muestra una visión, y es una visión tremenda, hermano. Si usted ha leído el libro de Ezequiel y comienza en el capítulo 1, tiene esta visión de los querubines que están sobre unas ruedas y que tienen rostros además de águila, de hombre, de león. Bueno, ahí tienen 4 formas de rostros y uno dice, ¿qué es esto? Como que no se entiende muy bien, y dice que las ruedas se mueven y los querubines se mueven con las ruedas. Bueno, R.C. Sproul decía que esa era como una visión o una versión móvil del trono de Dios. Era como un trono de Dios móvil, porque eso era lo que quería describir. Ezequiel parte con una visión de la gloria de Dios en su trono. Es así de potente es el inicio del libro, y ahí el Señor lo llama a profetizar. Luego viene del capítulo 4 al 7, mensaje de castigo contra Jerusalén, y en el capítulo 8 en adelante es de terror, hermanos. A mí al menos me parece como, me asusta más que una película de terror, porque el Señor lleva en visión a Ezequiel y lo lleva a la ciudad de Jerusalén, porque recordemos que Ezequiel estaba cautivo, estaba en Babilonia, pero el Señor lo lleva en visión y le muestra qué está ocurriendo en Jerusalén. Y en Jerusalén la gente, los ancianos que deberían guiar al pueblo a la piedad, a la justicia, a la santidad, ¿qué estaban haciendo? En el templo estaban adorando ídolos. Y él ve también a mujeres adorando a un dios que era Tamuz, un dios babilónico. Y entonces es terrible lo que ve Ezequiel. Ezequiel ve al pueblo en Jerusalén adorando ídolos. Terrible. Y lo que hace el Señor entonces en esos capítulos del 8 al 11 es mostrarle a Ezequiel que su gloria, que estaba en el templo, se va. Se va de ahí. Recordemos que cuando Salomón construye el templo y lo inaugura, ahí llega una nube que cubre el templo por completo, y eso se dice ahí en el pasaje de Crónicas, donde se relata esto, que es la gloria de Dios llegando a habitar al templo y diciendo que va a habitar allí el Señor de manera especial en el mundo. Pero en este pasaje de Ezequiel se muestra que esa gloria, ese trono de Dios, se va de ahí, se va y se mueve hacia los cautivos. De hecho, el Señor les dice que va a ser un santuario allí con los cautivos donde ellos estén. Y eso nos muestra que la gloria de Dios no estaba limitada al templo. A pesar de que en el antiguo pacto el templo reflejaba la presencia de Dios, pero si ese templo era profanado y el pueblo rompía el pacto, el Señor se iba de ahí. Y esa visión es terrible. Pero en el capítulo 11, junto con mostrar, habiendo mostrado que la gloria de Dios abandonó el templo, en el capítulo 11 promete que el Señor va a restaurarlos. Entonces inmediatamente les da una promesa que alienta sus corazones, no los corazones de los rebeldes, sino los corazones de aquellos que son el remanente del Señor. Después de los capítulos 12 al 24, contiene distintas parábolas y enseñanzas contra Jerusalén. Y en el 25, desde el 25 al 32, tiene juicio contra diversas naciones. Ahí decreta el Señor juicio contra otros pueblos que no son Israel. Y luego se produce un quiebre en el libro, en el capítulo 33, porque ahí pasa algo muy significativo, y es que llega un fugitivo, una persona que huyó de Jerusalén, y llega donde está Ezequiel. ¿Dónde está Ezequiel una vez más? Ezequiel estaba en Babilonia, con los cautivos. Entonces imagínense, ustedes están ahí con los cautivos en Babilonia y ven que alguien llega todo a maltraer, con su ropa apenas, ¿cierto? Sobre su cuerpo, cansado, sucio,
y llega alguien que escapó de una ciudad que fue invadida. Entonces esta persona que llega le dice, cayó Jerusalén. Y ahí se cumplió la profecía que venía anunciando Ezequiel, que Jerusalén iba a caer por el juicio de Dios. Cayó Jerusalén. Y ese es el quiebre del libro, porque de ahí en adelante, desde que cae Jerusalén, el Señor se dedica a hacer promesas de restauración al pueblo. Si ustedes se fijan, hasta antes de la caída de Jerusalén, se anuncia el juicio. El juicio viene, el juicio es seguro, el juicio se va a producir. Porque además la gente le decía a Ezequiel que todo lo que él estaba diciendo era para mucho tiempo después. Como ya tranquilo, si Ezequiel a lo mejor es verdad, pero no va a pasar ahora. Otros decían, Jerusalén no va a caer, no puede caer. Porque si Abraham era uno y poseyó la tierra, nosotros siendo muchos, ¿cómo no la vamos a poseer? Otros decían que Jerusalén era el lugar donde estaban los escogidos de Dios que no iban a ser tocados, que era como la olla que tenía la carne. Querían decir ellos pensaban que eran la carne que Dios iba a conservar, eran como los electos, eso es lo que querían decir. Entonces tenían mucha confianza de que Jerusalén nunca iba a caer, pero Jerusalén cayó por el juicio de Dios. Y desde ahí el Señor, como decía, empieza a dar promesa de restauración. Desde el capítulo 38 habla sobre la victoria sobre Gog, que después va a aparecer en Apocalipsis y hoy día ha generado mucha imaginación en muchas personas de quién será Gog y Magog, ¿cierto? A lo mejor ustedes lo han escuchado. Y termina con profecía sobre el templo. En los capítulos 40 al 48 habla del templo y la gloria de Dios que regresa a la tierra. O sea, el Señor está diciendo, el templo fue destruido, el juicio llegó, pero mi gloria va a volver y va a restaurar este pueblo y va a restaurar la tierra. Con eso termina el libro de Ezequiel. Entonces vemos que en los capítulos 1 al 24 destaca el juicio contra Israel. En los capítulos 25 al 32 destaca el juicio contra las naciones. Y desde el 33 hasta el final destaca el anuncio de la misericordia de Dios sobre su pueblo. También otra forma de verlo es que en los capítulos 1 al 32 tenemos un pueblo juzgado y exiliado. Pero desde el capítulo 33 hasta el final tenemos un pueblo renovado y restablecido. Esos son los énfasis de este libro. En los capítulos 1 al 32 tenemos el pecado y sus terribles consecuencias. Pero después, desde el capítulo 33, tenemos la redención que Dios hace por su poderosa gracia. Se destaca eso. Si leen esos capítulos, van a notar que la salvación que Dios trae es una salvación poderosa, transformadora, que cambia todo. El lugar donde se escribe este libro es el cautiverio en Babilonia, más allá de que el Señor constantemente está llevando a Ezequiel a visiones en Jerusalén, sobre lo que está ocurriendo en Jerusalén. El profeta tiene continuas visiones donde es trasladado. Entonces, pareciera que se mueve el lugar, pero en realidad él lo escribió desde el cautiverio. Y teníamos, como decía, 22 años aproximadamente, desde el 592 al 570 antes de Cristo, que fue el tiempo en que se escribió este libro. Como retos de interpretación tenemos los actos simbólicos que realizó Ezequiel y que ya expliqué, entonces no me voy a referir a eso, pero sí plantea un reto de interpretación. También las promesas de restauración, muchos la interpretan como que se refiere a que Dios va a devolver la tierra de Canaán a Israel y va a establecer allí un reino con ellos, con Israel, exclusivo para ellos. Pero no se trata de eso las promesas que Ezequiel está revelando, sino que se refiere al remanente de Israel, que son aquellos creyentes que son fieles al pacto, que creen en la palabra del Señor. Y ellos son restaurados, sí, claramente, pero junto con los gentiles creyentes, las naciones creyentes. No es un reino exclusivo para Israel, sino uno donde han sido invitados gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, debemos entender una cosa. En los profetas, hermanos, ustedes van a encontrar promesas sobre una gloria venidera, sobre bendiciones que van a venir, y esas promesas están hechas en el lenguaje del antiguo pacto. ¿Y por qué? Porque los profetas no sabían hablar otro lenguaje, porque lo que ellos tenían hasta ese momento era el templo, la tierra de Canaán, el reino de Israel terrenal, pero si uno se fija en las promesas va mucho más allá de eso. Y ya cuando vemos la interpretación que los apóstoles dan a estas promesas,
también vemos que va mucho más allá de eso, mucho más allá de una tierra específica, sino que se refiere al mundo, a la tierra nueva, mucho más allá del reino de Israel, sino que se refiere a todo el pueblo que Dios va a llamar de todas las naciones que hayan creído en él. Entonces, cuando leamos esas promesas, tenemos que tener en cuenta que los profetas hablan en el único lenguaje que tenían, que era el lenguaje del antiguo pacto, pero con eso están anunciando bendiciones que son del nuevo pacto y que son mucho más profundas y con un significado espiritual. Otro reto de interpretación es quién es Gog y Magog, ¿cierto? Esos nombres que se mencionan ahí y que son tomados del Génesis, de Génesis 10, cuando se habla de las distintas naciones que descienden de los primeros patriarcas, y no es una nación específica cuando se habla de Gog aquí, sino que se refiere a todos los enemigos del pueblo de Dios, que en ese tiempo estaba manifestado en Israel visible, pero se refiere en último término a la iglesia. ¿Y cómo sabemos eso? Porque después en Apocalipsis 20 se habla de Gog y Magog y se refiere a todos los enemigos, a todas finalmente los incrédulos, los rebeldes a Dios, que se van a unir para combatir a su pueblo. Y ellos van a ser destruidos por Dios de manera sobrenatural. Es una victoria divina sobre ellos. Y eso es a lo que se refieren estos capítulos 38 y 39. Y por eso Juan, para el Apocalipsis, toma todos estos conceptos que ya estaban delineados en Ezequiel y les da una forma final, la forma definitiva. También la visión del templo, no me puedo dejar de referir a la visión del templo, que según muchos es uno de los pasajes más difíciles de toda la Biblia, porque ahí se habla de una visión de un templo con muchos detalles, con medidas, con partes, secciones del templo, y hay varias perspectivas por lo mismo. Algunos lo han interpretado de una forma histórica literal, pensando que se refiere al templo de Salomón. Otros lo han interpretado de una forma condicional, es decir, pensaban que ese templo del que se habla ahí es lo que habría sido si Israel hubiera obedecido, si Judá hubiera acogido el llamado del Señor, pero no lo hizo, así que nunca vimos ese templo. Otros lo interpretan desde una perspectiva judía, es decir, que se refiere a cuando ellos volvieron del exilio y reconstruyeron el templo, y ese templo debía realizarse según las medidas que dice ahí en los capítulos 40 al 48 de Ezequiel. Y otra perspectiva es la espiritual, y en eso se entiende que este templo anuncia unas bendiciones que vendrían de la comunión con Dios, con su pueblo, ya en el nuevo pacto y sobre todo en la gloria. Ahora, ¿por qué deberíamos preferir una versión espiritual de este templo? Y aquí hago la mención también de que la corriente dispensacional interpreta esta profecía del templo como que se va a reconstruir el templo, que se va a reconstruir el templo en una época del reino milenial de Cristo. Y ahí nos metemos a temas bastante complejos, yo estoy consciente de eso, pero tengo que hacer mención a esto porque es parte central del libro de Ezequiel. Entonces, ellos interpretan que se va a reconstruir el templo y esa es una de las señales también o de la consumación de los siglos. Entonces, ¿pero por qué deberíamos preferir una versión espiritual de esta interpretación? Porque primero hablamos de una visión, y una visión está llena de elementos simbólicos. Y en este libro tenemos muchas visiones y todas ellas tienen elementos simbólicos. Segundo, los elementos que se mencionan en esta visión sobrepasan la experiencia de la realidad a la que estamos acostumbrados en este mundo. Porque habla, por ejemplo, de un río que sale del templo y que se va a lugares desiertos y que el río, a medida que va avanzando, crece en el caudal hasta que ni siquiera uno puede nadar en él. Entonces, porque empieza siendo como un arroyo y después llega a ser un río y eso pasa en unos instantes, hace ese cambio. Entonces eso va mucho más allá, nos habla de algo simbólico claramente, porque eso no ocurre en la realidad. Y de hecho este río es mencionado después en Apocalipsis 22. Es un río que tiene un simbolismo en cuanto a que la vida fluye desde el trono de Dios, desde la presencia de Dios hacia su pueblo. Entonces claramente no se refiere a un aspecto que se va a cumplir literalmente, sino a un simbolismo. También tenemos que tener en cuenta que las dimensiones que se hablan de este templo nunca en la historia fueron observadas, nunca fueron aplicadas y Dios no los reprendió por no haber construido el templo de esta forma.
cuando lo reconstruyeron en la época de Esdras. Después, también tenemos un problema teológico muy grave que vendría si nosotros interpretamos esta visión literalmente, porque se habla de sacrificios en el templo, y se habla de sacrificios expiatorios, es decir, para quitar la mancha del pecado y la culpa del pecado. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros creemos que esos sacrificios van a volver? Tenemos una clara contradicción con el mensaje del Evangelio, que nos dice en Hebreos 10 que el sacrificio de Cristo fue perfecto una vez para siempre. Y algunos, tratando de salvar esta diferencia, esta contradicción, dicen, no, lo que pasa es que en el templo que se va a reconstruir, los sacrificios no van a ser para la expiación, sino que van a ser conmemorativos. Sin embargo, en la misma visión, si nosotros seguimos esa interpretación literal, en la misma visión, el capítulo 45, versículo 15, habla de una cordera del rebaño, para sacrificio, para holocausto, para ofrendas de paz, para expiación, dice, para expiación. Después en el versículo 17 habla nuevamente para hacer expiación por la casa de Israel. Entonces, ahí está claramente diciendo que el propósito de esos sacrificios no es simbólico, no es conmemorativo, sino que es de expiación. Entonces, es imposible que interpretemos esta visión de manera literal, porque estaría habiendo una abierta contradicción con la enseñanza del Nuevo Testamento, y claramente la Escritura no se contradice. El mensaje de esta visión del templo no debemos buscarlo en los detalles, en las medidas o en las partes que tiene el templo, sino en lo que quiere transmitir en el fondo. ¿Y cuál es esa idea que quiere transmitir en el fondo esta visión del templo? Que Dios va a restablecer su presencia en medio de su pueblo, porque ¿qué es lo que vio Ezequiel antes? Que la gloria de Dios se iba del templo. Y lo que está diciendo el Señor es que Él va a volver a habitar en medio de su pueblo. Es decir, tenemos que ver esto mucho más allá de lo aparente, y se refiere a la bendición de que Dios iba a estar de nuevo con su pueblo. Y eso en quién se cumple de manera definitiva y en la manera suprema, en Cristo. En su primera venida vemos que Él viene en medio de su pueblo, y de hecho Él habla de sí mismo, de su propio cuerpo, habla de Él como este templo. Destruí este templo y en 3 días lo levantaré, ¿cierto? Entonces Él se refiere a sí mismo como el templo, y luego, cuando Él asciende, ¿quién es el templo de Dios en la tierra? Es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y después en la gloria, dice que ni siquiera habrá templo. En los capítulos finales 21 y 22 de Apocalipsis, dice que ni siquiera habrá templo, sino que ahí la gloria de Dios lo va a llenar todo. Entonces se refiere a esa presencia de Dios en medio de su pueblo. En cuanto a la importancia doctrinal de este libro, nos habla de la santidad y la trascendencia de Dios. Eso es algo que se exalta muy enfáticamente en este libro, porque se habla de esta gloria de Dios. Parte con esta visión de la gloria de Dios en esta especie de trono móvil de Dios, y cómo Dios está sobre las deidades falsas babilónicas, sobre los ídolos babilónicos. No habla de Dios como un juez majestuoso que gobierna y juzga a las naciones, que Él puede sentarse como en un estrado, como un juez universal, y empezar a juzgar y condenar a las naciones rebeldes, y también al mismo Judá. También nos habla de que la santidad de Dios demanda que el pecado sea juzgado. ¿Pero para qué? Para purificar a su pueblo y así hacer una nación santa, como siempre debió haber sido. También nos habla de la inmundicia del pecado. Ezequiel no se guarda palabras, no se ahorra términos, ni les pone azúcar a sus palabras para hablar del pecado. Él confronta a Judá por su rebelión. Le llama casa rebelde, le llama vid inútil, le llama una huérfana que se volvió adúltera. Esa imagen, de hecho, es muy fuerte en el capítulo 16, porque habla cómo Dios rescató a Judá como si fuera una bebé en sus sangres, como si hubiera sido abandonada, y después la limpió, la purificó, y cuando crece, dice, y madura, y se vuelve una mujer, la tomó como esposa, y esa mujer que la había tomado como esposa adulteró contra él, y usó las mismas cosas que él le dio, con las que él la adornó y la limpió y la hizo bella. Esas mismas cosas ella la usó para adulterar con las otras naciones, con los dioses falsos. Entonces, habla de esta forma de Jerusalén, de Judá, que es una forma muy fuerte. Habla de las dos hermanas rameras, hablando en este caso de Samaria, que era la capital del reino del norte, y Jerusalén, que era la capital del reino del sur.
y también los trata de corazones endurecidos, corazones de piedra. Algo muy importante que tiene este libro es que nos habla de la responsabilidad individual por el pecado. Si ustedes se fijan en el capítulo 18, que es un capítulo clave en la Biblia, vamos allí, les invito a que vaya allí por un momento. Capítulo 18. En el versículo 4 dice algo fundamental, dice, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Y ahí dice que los padres no van a salvar a sus hijos ni los van a condenar, sino que cada uno va a responder por su propio pecado. Entonces esa responsabilidad individual nos hace también ver que la salvación es algo estrictamente personal delante de Dios, que no podemos nosotros por nuestra salvación salvar a otros ni condenar a otros. Tenemos que cada uno responder delante de Dios porque toda alma es de Él. Y vamos a ser condenados o salvos según si respondemos a la palabra o no. Y también establece la necesidad de juicio. La primera parte de este libro es dedicada a acusar a Jerusalén y a Judá de su pecado y de cómo ellos merecen el juicio y el juicio debe ser derramado sobre ellos. Por tanto, todo pecado merece ser juzgado y nosotros no podemos menospreciar la realidad del pecado. También nos habla de la esperanza de gracia y misericordia de Dios, en la gracia y la misericordia de Dios, porque este juicio que Dios estaba derramando sobre esta nación no anulaba el hecho de que Él lo había escogido. Y Él escoge también salvar un remanente, que es aquel grupo dentro de ese Israel, dentro de ese Judá, como nación, iba a haber un grupo fiel, que iba a creer en la palabra e iba a responder en obediencia. Y ese remanente iba a disfrutar de las promesas y la restauración. Y ahí se describe esa restauración como si fuera un nuevo éxodo, tal como el Señor lo había rescatado de Egipto, los iba a rescatar ahora de Babilonia. Dios iba a estar de nuevo en medio de su pueblo, y el Hijo de David los iba a gobernar y los iba a pastorear con rectitud. Eso lo vamos a ver en las láminas que quedan, cómo el Señor promete el reino del Mesías sobre ellos, el Hijo de David. Y además, Dios iba a dar un nuevo corazón a su pueblo. Y eso es lo que leímos dentro de los pasajes destacados, si recuerdan ustedes, en Ezequiel 36, habla ahí, dice que os daré un nuevo corazón. Iba a sacar el corazón de piedra, ese corazón muerto, y iba a poner en ellos un corazón de carne para que ellos anduvieran en su palabra. Y eso es lo que se promete ahí, es la regeneración. Y es lo que Jesús habló con Nicodemo en Juan capítulo 3, que Nicodemo no podía entender qué es nacer de nuevo, pero se refería a este nuevo corazón que Dios da a los suyos. Y también resalta el deber del atalaya, está en el capítulo 33, lo invito ahí a que lo pueda leer después, pero habla el Señor del deber que tiene aquel que ha recibido la palabra, aquel que ha recibido su testimonio, el anuncio del juicio, y dice, si tú das testimonio de este juicio y ellos no te escuchan, entonces ellos van a responder por su vida, porque tú les avisaste. Pero si tú no les das testimonio y ellos perecen, ellos, claro, merecían ser juzgados, pero tú también vas a responder porque no diste testimonio de lo que yo te estoy anunciando. Entonces, ¿a qué nos llama eso? ¿En qué se traduce hoy ese deber de la atalaya? En el deber de evangelizar, de dar a conocer que Dios va a juzgar al mundo por medio de Jesucristo. Y por tanto nosotros también tenemos que dar a conocer que todos deben arrepentirse, todos deben ser exhortados y confrontados para venir a Dios en arrepentimiento, porque Dios va a juzgar a cada uno de nosotros. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y si nosotros no damos testimonio de esto, claro, ellos merecerán ser juzgados por su pecado, pero nosotros también deberíamos recibir una reprensión o un castigo por no haber dado el testimonio que debíamos dar para que ellos se arrepientan. Nos hace responsables de evangelizar. Por último, Cristo en Ezequiel, ¿cómo vemos a nuestro Señor Jesucristo delineado en este libro? Lo vemos desde el capítulo 1, porque la gloria que Ezequiel ve, esa gloria de Dios en su trono, es la que vino a nosotros en Jesucristo. Vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, dice Juan 1:14. También en el capítulo 14
de Ezequiel se habla de que no se encontró ninguno en Judá que pudiera ponerse en la brecha. A lo mejor ustedes han escuchado esa forma de hablar, de ponerse en la brecha, y eso significaba que alguien se parara allí para decir: Señor, por favor, no juzgues a esta nación, eh, ten misericordia de nosotros, vuélvenos a ti. Alguien que fuera capaz también de llamar al pueblo a la justicia y de él mismo obedecer como debía obedecer. Ese mediador que no se encontró, ese que debía ponerse en la brecha, que no fue encontrado, se encuentra en Jesús, quien es el mediador del nuevo pacto y que es el que puede detener el juicio de Dios contra nosotros, porque Él pagó nuestro pecado y además Él obedeció perfectamente en nuestro lugar. Y además, en el capítulo 34 de Ezequiel, es un capítulo precioso. Ahí el Señor reprende a los pastores que Él había dejado sobre Jerusalén, que eran los sacerdotes, los escribas, los reyes, quienes debían llamar a este pueblo a ser fiel. Ellos habían fallado y lo que habían hecho era alimentarse y aprovecharse de este pueblo, servirse del pueblo en lugar de servir al pueblo. Entonces el Señor los condena y los reprende y promete que va a venir un pastor justo. Dice en Ezequiel 34: levantaré sobre ellas, sobre mis ovejas, dice, a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Y yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. ¿A quién se refería acá? Claramente a Jesucristo. David ahí ya había muerto hace mucho tiempo, hace siglos, y Jesucristo era el hijo de David prometido que iba a reinar entre sus hermanos. ¿Y cuándo se cumple este pasaje de ese pastor prometido? Cuando Jesús dice en Juan capítulo 10: yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Entonces es maravilloso cómo ahí, al decir eso, Jesús debía traer a la mente de ellos toda esta imagen del pastor prometido, el buen pastor que iba a llegar a gobernar sobre su pueblo. También vemos en el Nuevo Testamento que los que están en Cristo son nuevas criaturas. Y acá lo que se promete es justamente eso. En el capítulo 11, en el capítulo 36, habla de que les va a dar un nuevo corazón, que va a sacar el corazón de piedra y va a poner el corazón de carne. Y eso implica una regeneración, una transformación. En el capítulo 37 habla de los huesos secos, de este valle de huesos secos, como el Señor de ese valle lleno de huesos ya secos, de muertos, Él de ahí saca un ejército que es su pueblo, su pueblo fiel. Y eso es lo que hace el Señor en nosotros cuando nos hace nuevas criaturas. También en Cristo completa lo revelado a Ezequiel, porque en Ezequiel se habla de este templo incluso, pero se habla de un templo exclusivo, que excluye a todos los profanos, a todos los que no son dignos. Pero en Cristo dice que somos llamados a este trono de la gracia, acercarnos confiadamente a venir a Él para que Él nos limpie. Y entramos a una ciudad que no tiene necesidad ya de templo, en Apocalipsis 21, donde el templo ya no existe, porque el templo, ¿qué es lo que hace? Delimita un lugar donde la gloria de Dios está especialmente. Pero, ¿qué significa que ya no haya templo? Que la gloria de Dios lo va a llenar todo, todo va a ser su templo. Entonces, la revelación que hay en Cristo completa esta revelación que fue entregada a Ezequiel, porque ahí ya se ofreció el sacrificio definitivo por el pecado. Ya hemos sido hechos perfectos delante de Dios. Ya el Señor Jesús abrió un camino nuevo y vivo a través de Él, a través del velo que fue rasgado, que fue su cuerpo. Y eso se explica en Hebreos capítulo 10. Y Cristo no solo salva y restaura a los judíos, sino que a una gran multitud de todas las naciones, de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Como conclusión, los invito a que leamos el capítulo 36, versículos 22 y 23. Dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. ¿Se acuerdan que esa fue una de las frases que destacamos? Sabrán que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. El Señor está diciendo: los voy a restaurar, pero no lo hago por ustedes, lo hago
por mi gloria. Y eso es lo que nos dice esta introducción al libro de la Biblia Herencia Reformada. Nos dice, tanto en el juicio como en la gracia, Dios revela a través de Ezequiel que Él realiza todas las cosas para su gloria. El Señor declara cerca de 60 veces en este libro que Él obra para que el pueblo conozca que yo soy Jehová, tomando uno de los principales temas del Éxodo. En Éxodo también era esa una frase recurrente. Entonces debemos tener en cuenta eso. Tanto el juicio como la restauración, todo es para la gloria de Dios. El libro inicia con una visión de la majestad de Dios en este trono móvil, relata después que la gloria de Dios abandona el templo, pero termina prometiendo que la gloria de Dios va a habitar en medio de su pueblo de nuevo y va a ser en un nuevo templo. Pero ahí va a estar su gloria manifestada y de hecho el final del libro de Ezequiel es muy similar al final del libro de Apocalipsis y eso se refiere a la gloria eterna en último término. Entonces el eje del libro es la gloria del Dios soberano y sabemos que esa gloria se hizo presente en Jesucristo. Así que eso es lo que podemos decir del libro de Ezequiel, un libro complejo, extenso, con mucho simbolismo, mucho detalle, pero tremendamente edificante si lo comprendemos en sus términos, como Dios lo reveló. Oremos, hermano. Señor amado, le damos gracias por este libro que usted ha revelado por medio de este profeta Ezequiel. Gracias porque usted a través de este libro nos da más luz sobre cuál es su voluntad, sobre cuál es la gloria que tiene usted, Señor, sobre todas las cosas y cómo usted se glorifica tanto en el juicio como en la salvación. Ayúdenos, Señor, a ser un pueblo obediente, no una casa rebelde, como usted acusó a Judá, sino un pueblo obediente que oye su palabra y que la pone por obra. Ayúdenos, Señor, a ser humildes de corazón y a vivir para usted en todo lo que hagamos. Y le damos muchas gracias por haber tenido compasión de nosotros y darnos un nuevo corazón y habitar en nosotros, Señor. Gracias le damos por esta hermosa verdad. En Cristo Jesús. Amén.